Hermanos, en Hechos capítulo 8 vamos a leer por este momento los primeros 4 versículos. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice la palabra del Señor: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Una vez más el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. En una ocasión, cuando el Señor Jesucristo ya había resucitado, el Señor Jesús dijo unas palabras muy poderosas. El Señor Jesús dio una orden a sus discípulos, a sus estudiantes, aquellos que habían estado cerca de Él por quizás más de 3 años. Él les dio unas palabras que estos discípulos no sabemos si exactamente comprendieron en ese preciso momento la magnitud de la orden de nuestro Señor Jesucristo. Seguramente ellos se asustaron, ellos dijeron: bueno, ¿qué es esto que tenemos que hacer? No sabemos mayor cosa. Y el Señor Jesús les dijo en esa ocasión, antes de ascender al cielo, sus últimas palabras mientras físicamente estaba con ellos, Él les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. En otro, eso es en Mateo, y en Marcos dice: id y predicad a toda criatura y hagan discípulos de ellos. Así como yo hice con ustedes, ustedes tienen que ir y continuar haciendo esa obra. El Señor Jesús no se esmeró en levantar un lugar físico. El Señor Jesús no se esmeró tal vez en hacer una gran organización, no. El Señor Jesús se esmeró en dejar reglas claras a estos hombres llamados discípulos. Él se esmeró en hacer madurar a hombres y los capacitó no solamente con sus enseñanzas, sino también con poder de lo alto, para que ellos pudieran ir y cumplir esa grande misión. La historia natural nos enseña acerca de algunos discípulos. Algunos llegaron a distintos lugares. Se da el caso de Tomás, el incrédulo, que llegó hasta India y llegó y hizo gran predicación en ese país. También el apóstol Pedro sabemos que llegó hasta Italia, hasta el Imperio Romano, y se cree que en Roma murió. Y también muchos de los discípulos lograron cumplir de alguna forma en amor y con poder esa grande misión y esas palabras que el Señor Jesús le encomendó a estos hombres. Es por eso, mis hermanos, que en esta tarde quisiera hablarles con este tema: el proceso evangelístico de cada cristiano. El proceso evangelístico de cada cristiano. La misión, el fin último de cada hijo de Dios está en Juan capítulo 17 versículo 3, cuando Jesús dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Y después de eso, la gran misión es que cada uno de los que tiene ya vida eterna, gozando de ella, que es un sinónimo de la salvación, pueda vivir lo que hemos leído en este versículo, en el versículo 4, donde vemos ahí que hay una responsabilidad individual, personal, que ellos comprendieron, estos hombres. Y es esa la última parte del proceso al cual deseo llegar, pero debemos comenzar. Y en primer lugar deseo resaltar la vida de este hombre llamado Saulo,
Cada uno de nosotros, de los que estamos acá, nos identificamos con el apóstol Pablo en esto de perseguir a la iglesia. El apóstol, quien después llegó a ser el apóstol Pablo, en su momento él se llamó Saulo. Este era un hombre que creció judío bajo las enseñanzas del judaísmo. Dice la palabra que él era un fariseo de fariseos y él perseguía a la iglesia. No solamente los perseguía, sino que los metía en la cárcel a los cristianos, y a quien él podía, pues también seguramente le metía mano y los mataba. Justamente antes del capítulo 8 de lo que nosotros leemos, encontramos la muerte de Esteban. Dice la palabra que este hombre llamado Saulo consentía, porque él tenía cierto liderazgo en esta religión judía, y él consentía la muerte de este hombre llamado Esteban. En primer lugar, ahí, hermanos, nos identificamos nosotros, y es el proceso de cada cristiano para llegar a ser un evangelista de Cristo Jesús, un testigo de Cristo. En primer lugar, nos identificamos en que nosotros vivimos lejos de la salvación y lejos de Dios. El apóstol Pablo, en ese tiempo conocido como Saulo, él conocía el Antiguo Testamento, conocía la religión judía, pero sus ojos no habían sido abiertos para comprender que Jesús era el Mesías, de quien todo el Antiguo Testamento hablaba. Era nuestro Señor Jesucristo, el dador de la salvación, el Hijo de Dios, el regalo del cielo para la humanidad era Jesucristo. Pero el apóstol Pablo aún no habían sido abiertos sus ojos, y él consideraba que hacía bien al matar a la iglesia, al matar a los hermanos. Él consideraba que hacía mucho bien de obediencia a su religión. De hecho, él lo hacía de buena fe, pero en el error. Y él perseguía a la iglesia, los metía en la cárcel, y algunos también seguramente los mataba. Ahí es la primera etapa de todo hombre que no conoce al Señor. Usted y yo, si hemos venido a Cristo, somos nuevas criaturas. Pasamos por ese tiempo cuando todo era tinieblas. Nos gozábamos en el pecado. Si podíamos burlarnos de los cristianos, lo hacíamos. Si pensábamos que los cristianos estaban pues dementes, también lo podíamos hacer. No importando si nosotros habíamos nacido o crecido en el Evangelio. Hay algo que el que nace en el Evangelio no nace salvo, no nace renovado tampoco de su entendimiento. Nacemos como este hombre también, que perseguía a la iglesia. Y ese es el proceso inicial de todo hombre, errado y lejos de toda bendición de Dios. Así se encontraba este hombre, y así nos encontramos cada uno de nosotros. Este es el primer escalón del proceso del cristiano para llegar a ser un evangelista. En primer lugar, es que sabemos entonces que éramos personas totalmente extraviadas. Algunos consideran que no son tan malos. Algunos piensan, bueno, este hombre era un asesino, pero él perseguía a la iglesia y hacía cosas, obviamente, que no iban erradas. Pero algunos pueden decir, pero yo no fui tan malo. El detalle es que la palabra nos enseña con amplia claridad que al menos Dios no pone en niveles la maldad, sino que Él es un Dios tan justo, tan recto, Él es tan santo, Él es tan perfecto, que Él simplemente una pizca, por usar una palabra, una pizca de maldad para Él es algo aberrante. Por lo tanto, dice la palabra ahí en Romanos, y lo deja muy claro, que no hay tan solo uno bueno, todos se desviaron a una. Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí empieza la pasión evangelística del cristiano. Empieza cuando sabemos que hemos sido rescatados de las tinieblas a la luz admirable. Este hombre llamado Pablo consentía en la muerte de los cristianos, los metía a la cárcel y les hacía cosas muy duras a la iglesia. Ahí entonces encontramos la comparación en este primer punto. Cada uno de nosotros hemos sido personas que hemos caminado errantes, sin propósito y sin salvación.
si nosotros no hemos nacido de nuevo, si nosotros no hemos experimentado la salvación, el perdón de nuestros pecados, la gracia de Dios en la persona de Jesucristo, verdaderamente vivimos lejos de las promesas de Dios. Vivimos siendo perseguidores de la iglesia. Y hay una frase que tal vez no nos gusta, pero la palabra lo deja también muy en claro en Romanos. Es que el hombre que no ha venido a Cristo, y Dios lo pone así, y si Dios lo pone así, es porque así somos, enemigos de Dios. El hombre que no ha venido a Cristo, que sus pecados no han sido perdonados por medio de la fe en Jesucristo, tenemos una descripción, y es que somos enemigos de Dios. El apóstol Pablo eso era, un enemigo de Dios. Y nosotros, antes de venir a Cristo, éramos lo mismo, enemigos de Dios. Pero algunos pueden decir, ¿cómo puede ser eso? Yo hago buenas obras, yo no soy tan malo, yo no soy como aquel. Pero de acuerdo a la palabra y de acuerdo a Dios mismo, somos enemigos de Él. En segundo lugar, este hombre llamado Pablo, así como la iglesia apostólica, empezaron a verse mover del Espíritu tan hermoso. Pero llegó un día mientras el apóstol Pablo iba camino a una ciudad llamada Damasco. Él iba consciente de lo que él iba a hacer, iba de buena conciencia y de buena fe para hacer lo que él consideraba que tenía que hacer, que era meter a cristianos en la cárcel y matarlos. Pero algo ocurrió en ese camino a Damasco. Dice la palabra que una luz tan brillante, mientras él iba jineteando ese caballo, le alumbró a tal grado que él cayó del caballo. Y al ver esa luz, él dijo, ¿quién eres? Se asustó tanto. Él había leído, él comprendía la doctrina judaica, comprendía todo acerca del Mesías, pero estaba tan cerca de él, pero lo había extraviado, no lo había comprendido. Y cuando esa luz se le presenta a él, él dice, ¿quién eres? Me encanta esa pregunta. Y esa luz, quien estaba detrás de toda esa luz, le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Jesús se le manifestó a este hombre. Jesús claramente se puso delante de él. Y este hombre lo único que pudo decir es, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? En segundo lugar, en el proceso del cristiano para ser un evangelista, es comprender el llamado que Dios nos ha hecho. Ese camino a Damasco puede representar cuando nosotros venimos a Cristo. Mis hermanos, si algo que ha ocurrido cuando nosotros venimos a Cristo es eso, es una luz, aunque tal vez físicamente no se nos haya mostrado, pero es la luz espiritual que llegó a nuestra vida, resplandeció de una forma tan hermosa y tan fuerte en nuestra vida, que cuando llegó el evangelio, que cuando llegó la fe en Cristo por medio del Santo Espíritu a nuestra vida, lo único que podemos decir es quién tú eres, porque esto no lo he conocido antes. Quedamos perplejos y lo que podemos decir es, gracias por salvarme. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y esta es la realidad, hermanos. Es la realidad del evangelio. Es la realidad de la relación de la humanidad para con Dios. El que no ha nacido de nuevo no conoce a Dios. El que no ha experimentado el nuevo nacimiento por medio de la fe en Cristo y la obra del Espíritu, verdaderamente no conoce a Dios. Las bendiciones del cielo no las conoce. El perdón de pecados, la gracia de Cristo, el ya no vivir en culpabilidad, el vivir en paz completa.
Y eso es lo que el apóstol Pablo comprendió ahí. Mis hermanos, cada persona que ha venido a Cristo sabe ese día, ese momento o ese proceso en el tiempo que hubo algo que cambió su vida rotundamente. Y aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo comprendemos eso de primera mano. Conocemos ese camino a Damasco. Ese momento cuando de negro pasamos a blanco, ¿verdad? Cuando de la tristeza pasamos a un gozo que no podemos ni explicar. Que de pasar turbados ahora hay una paz permanente. Que de pasar en medio de tribulación ahora hay un gozo que permanece, y es únicamente por Cristo y por la salvación que Él nos ha regalado. El apóstol Pablo entonces, en segundo lugar, en este segundo punto del proceso, el proceso del llamado. A cada uno de nosotros el Señor nos ha llamado, en primer lugar, a conocerle a Él, a ser salvos, a ser partícipe de la vida eterna. Eso fue lo que el apóstol Pablo dijo allá en Filipenses: una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me perfilo hacia la meta que está hacia adelante, que es el premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? La visión del apóstol Pablo era estar con Cristo para siempre. Hermanos, el primer llamado en este segundo punto que Dios nos ha hecho, que de igual forma le hizo al apóstol Pablo y le hizo a todos los hombres a través de la historia, es el llamado a una vida eterna con Él. A estar con Él, a habitar en su presencia y ser parte de su reino. De un reino el cual nadie nos podrá arrebatar de ahí si mantenemos nuestra fe fija en Cristo Jesús. Entonces, ese es el primer llamado. Y en segundo lugar, el llamado. El apóstol Pablo comprendió que en agradecimiento de esto que se llama salvación, él dijo: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? La historia continúa. La palabra dice que él quedó sin ver por 3 días. Lo llevaron a la ciudad cercana llamada Damasco, y él estaba orando. No comió, no bebió nada por 3 días, y él estaba orando. Y allá en la ciudad de Damasco había un hombre llamado Ananías, un profeta, que Dios le habló a este hombre y le dijo: yo te pido que tú vayas, y le dio la dirección exacta en esa visión. Ve a esta casa, ve a ese lugar, porque ahí hay un hombre llamado Saulo que ora. Y Dios se le manifestó y le dijo: y tú vas a ir y a decirle que Él me es instrumento en mis manos para que vaya y predique en medio de los gentiles, a los judíos, a los reyes, a las autoridades. Y yo también le quiero enseñar lo que Él va a tener que pasar y sufrir por la causa de mi nombre. Ananías, puede ser que él estaba temblando, no lo sabemos, pero dijo: ¿cómo puede ser? Tal vez él tenía temor en su corazón. Pero Dios ya había hablado a Saulo también, y le había dicho: un hombre llamado Ananías vendrá y orará por ti. Este hombre Ananías diciendo: bueno, pero el asesino por excelencia de los cristianos, Dios me está llamando a hablar con este hombre que es conocido como el excelente matador de los cristianos, el excelente homicida de cristianos, pero Dios me está llamando a hablar con él, así que yo iré. Ananías fue entonces, oró por él. Dice la palabra que el Espíritu Santo lo llenó, como escamas salieron de sus ojos y él pudo ver. ¿Qué representa eso? Cuando venimos a Cristo, nosotros, hermanos, si antes solo veíamos como las televisiones antiguas, ¿verdad? Que usted les tenía que dar para que diera señal, solo eran blanco y negro, pero ahora uno puede ver en esa tecnología avanzada unos colores tan hermosos, casi como que si fuera la vida real. Lo que sabemos es que antes de venir a Cristo todo vemos borroso, todo es blanco y negro, todo es gris. Pero cuando venimos a Cristo podemos ver ahora full color, todo de colores. Y decimos: Dios mismo, ¿qué pasó? No lo sé. Lo que sabemos es que Cristo nos ha salvado. Este fue el segundo punto de la vida en este proceso del apóstol Pablo.
Simplemente deseo ejemplificar la vida de este hombre, porque sabemos que de igual forma ejemplifica nuestras vidas. Y en tercer lugar, hermanos, en el proceso, y esto es lo que debemos comprender por el Espíritu, que el Espíritu encienda nuestra vida a la comprensión de esta realidad. En el texto que nosotros acabamos de leer, algunos estudiosos de la palabra consideran de que esta persecución que se empezó a dar después de la muerte y martirio de Esteban, algunos consideran de que fue permitida por Dios para que la iglesia saliera de Jerusalén. Porque Jesús les encomendó a sus discípulos que ellos iban a predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos únicamente habían predicado en Jerusalén y algunos consideran de que ellos estaban tranquilos ahí, ya habían logrado, digamos, un gran alcance. Pero Dios quería que ellos fueran a otros lugares, más allá. Y algunos consideran de que si ellos no se iban a mover por voluntad propia, entonces Dios tenía que mover el nido. Y lo hizo por medio de esta persecución. Usó a este hombre llamado Saulo para empezar entonces a perseguir a la iglesia. Y la iglesia empezó a irse a distintos lugares. Todos los hermanos, muchos perdieron sus casas, sus comodidades, o donde ellos estaban acostumbrados a vivir, y la persecución los sacó de la ciudad de Jerusalén y los sacó a muchos otros lugares. Pero dice la palabra en el versículo 1, en la última parte, que los apóstoles no se fueron de Jerusalén. Los hermanos, que seguramente para este tiempo eran más de 5,000 hermanos que habían venido a Cristo y iba creciendo la iglesia, o no sabemos cuántos, tal vez más de 10,000. Pero los apóstoles, ellos permanecieron en Jerusalén, pero los demás hermanos se fueron a los distintos lugares. Pero lo que nos llama tanto la atención y que quizás sea el centro de esta enseñanza es ese tercer proceso. Estos hombres ya lo habían comprendido. Ya lo habían comprendido. En primer lugar, habían comprendido que los apóstoles no eran los encargados únicamente de la predicación. En segundo lugar, ellos habían comprendido que si la razón por la cual ellos habían sido salvos es para que otros fuesen también salvos. Y en tercer lugar, ellos habían comprendido que en todo lugar ellos podían predicar la palabra del Señor. Versículo 4, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Yo sé, hermanos, que hay otros versículos en la palabra tal vez más llamativos y decir: Dios, háblame por este texto. Pero pidámosle a Dios que nos hable por medio de este texto. Los discípulos, estos hombres, iban por todos lados, por todas partes, anunciando el evangelio. Y esta es la comprensión de aquellos que han venido a Cristo. Ellos comprenden que no hay otro tema más importante de qué hablar. No hay otra razón más interesante para dar vida, para dar significado a la vida. Por eso al finalizar esta campaña de jóvenes, qué lindo, un recordatorio una vez más, el proceso del cristiano para ser un evangelista. Aquí estos hermanos, yo quisiera ubicarlos un poco en el contexto usando también algunas exhortaciones que se hacen del libro de Hebreos. Hebreos, tal vez una de las razones por las cuales se escribió ese libro, es un libro muy hermoso y es para alentar a los hermanos hebreos, o sea, los judíos que habían venido al conocimiento del evangelio de Cristo Jesús. Porque ellos muchos habían perdido sus posesiones, habían seguramente
les habían quitado sus lugares de casa, sus residencias, y habían perdido muchas cosas, porque en ese tiempo inicial así le tocó a la iglesia. De hecho, quizás los primeros 250 a 300 años fue algo muy crudo, como también hoy en día se da en algunos lugares del mundo, tal vez no aquí en el país. Pero cuando comprendemos que estos hombres y mujeres que habían sido sacados de su lugar, y ellos eran inmigrantes, para que podamos comprender, eran mojaditos, eran mojados, llegaron a otros lugares, pero lo que ellos llevaban en su mente, y es lo complicado de comprender verdaderamente, o es lo que nos llena de mucho gozo, es que cuando ellos llegaban, lo que ellos llevaban en sí era Cristo. No llevaban nada más. Ellos llevaban a Cristo. No había otra cosa. Ellos llevaban el evangelio aquí. Lo llevaban acá, en su mente, en sus pies, en todo. Porque veamos el texto. Yo creo que el texto es clarísimo. Los que fueron esparcidos iban por todas partes. O sea, no daban agua en ningún lugar. Iban anunciando el evangelio. Porque, hermanos, en ese punto 2, lo que causa ese encuentro camino a Damasco, lo que genera en las personas, en el ser humano, es el conocimiento de Dios y de la salvación. Que el Señor envíe una santa, por decirlo así, una santa persecución a nuestra vida, ¿verdad? Para lograr, con la ayuda del Señor, quitar nuestra cabeza y nuestros pensamientos en tantas cosas que son buenas, pero no son excelentes. Y aquí en este tercer paso, en este proceso, lo que vemos entonces de los hermanos, es que ellos comprendieron esta realidad. Ellos dijeron, bueno, si yo vine a Cristo, ahora conozco a Dios, mi vida ha sido transformada completamente, yo debo anunciar el evangelio. Esto que me ha sido regalado, esto que me ha sido entregado por gracia, pero es un alto compromiso, yo deseo hacer algo con esto. Y esto es lo que hace de el proceso, ¿verdad, hermano? De llevar de una persona errante, un vagabundo. Y eso es lo que éramos cada uno de nosotros. Éramos mendigos espirituales, pidiendo acá, pidiendo allá, buscando llenar nuestra vida, satisfacción en esta vida. Y no está mal, ¿sí o no? Antes de buscar, de estar en Cristo, simplemente queríamos que la vida tuviera algún tipo de sabor. Y en esa búsqueda vamos constantemente caminando. Hay algunos que simplemente no alcanzan a conocer la verdad. Y en esa búsqueda de la verdad la buscamos en distintos lugares. Pablo lo buscó en el conocimiento, lo buscó en la obediencia a esa ley que él consideraba que era verdad. Él lo buscó por medio de matar cristianos, él lo buscó. Y cada uno de nosotros lo buscamos de diferentes formas también. Pero cuando venimos a Cristo, ahí se da una revolución completa. A tal grado llega esta revolución que nos lleva entonces, que pasamos de ser don nadie, pasamos a ser hijos de Dios y después embajadores del reino. Aleluya. ¡Qué bendición! Una vez más lo digo. De don nadie a pasar a ser hijo de Dios y, por si fuera poco, embajadores del reino. Estos hombres y mujeres, hermanos, eran cientos, pero lo que yo quiero hacer hincapié es que era individual. O sea, ellos habían comprendido, ellos sabían lo que habían entendido. Los esparcieron. Bueno, ni modo, los hermanos apóstoles se quedaron en Jerusalén. Vamos a esperar cuando ellos vengan y empiecen a montar una nueva campaña.
No, bueno, se quedaron los hermanos apóstoles en Jerusalén, ya no tenemos quien nos dé palabras de consuelo, quien nos ayude. No. Si el Señor nos ha traído a este lugar, es porque aquí hay necesidad del evangelio. Ellos dijeron esto. Entonces fueron esparcidos a diversos lugares y ellos iban por todas partes anunciando el evangelio, compartiendo el amor de Cristo. Concluyo con algunos pensamientos acerca del evangelio en este contexto. En primer lugar, el evangelio, la nueva vida en Cristo, tiene la capacidad de satisfacer toda nuestra vida. ¿Por qué digo eso? Porque si los hermanos fueron perseguidos y fueron sacados de su comodidad, y si lo que ellos iban haciendo era continuar predicando el evangelio, es porque a ellos lo más importante era eso que habían encontrado. Mis hermanos, poniendo esto en nuestro contexto, cuando nosotros ubicamos, y el Señor Jesús lo dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios, pero no solamente el reino de Dios, sino que la justicia de ese reino, o sea, la aplicación moral, vívida, espiritual del ser humano constante, ¿verdad? Que nos lleva a ser como Cristo. Este camino de madurez, de perfección. Buscad el reino de Dios y el vivir rectamente, su justicia. Y todo vendrá por añadidura. Estos hombres lo habían comprendido muy bien. Ellos no dijeron, ay, ahora, ¿cómo vamos a hacer? Seguramente eso no lo tenemos en la palabra, cómo Dios les proveyó, donde ellos empezaron a vivir. Pero lo que sabemos es que Dios siempre iba a proveer, porque Dios ha sido fiel desde los siglos hasta los siglos. Amén. Y Él continuará siendo. Entonces, el evangelio produce en el ser humano una satisfacción plena, que ahora es prioridad. Las prioridades del reino de Cristo son ahora prioridad. Todo se da vuelta. Y ahora los mandatos de Cristo empiezan a tener gran fuerza y gran poder en nuestra vida. Id y haced discípulos, vayan y prediquen. Porque ellos habían encontrado esto que da la plena satisfacción. Yo sé que cada uno de los que estamos acá, tal vez lo hemos encontrado ya. Va a ser que algunos no lo sé. O algunos que nos ven por la televisión aún tampoco no lo han encontrado. Aún hay algunos que se reúnen en iglesias, pero saben que el evangelio no ha suplido completamente su corazón, su vida, su búsqueda. Pero simplemente por la razón que aún no hemos nacido de nuevo, no hemos comprendido con mucha certeza el evangelio, pero el evangelio nos lleva a una satisfacción plena, única, que nadie ni nada nos puede dar. Y decimos, ¿qué es esto? ¿Qué es esta bendición más hermosa? En segundo lugar, algunas conclusiones con respecto al evangelio. El evangelio da la capacidad de anteponerse a cualquier tribulación. No hay nada más. Es el mismo espíritu que habitó en Cristo y que ahora mora en los cristianos. ¿Por qué digo esto? Porque esta iglesia, estos hermanos de igual forma, estoy seguro que ellos llegaron a estos nuevos lugares y tuvieron tanta tribulación, la tuvieron en Jerusalén y así continuó la historia. Siempre en medio de tribulación, pero había algo, esta esperanza eterna, que yo deseo que vayamos y pidámosle al Señor sabiduría espiritual para lograr comprender este texto. En la primera carta de Pedro, miren lo lindo que dice el apóstol Pedro ahí a los hermanos. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Por eso les digo que el evangelio tiene el poder suficiente para darnos la capacidad de anteponernos a cualquier tribulación, sea esto externo, sea interno. Y dice el versículo 3, capítulo 1 de San Pedro, apóstol, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia
nos hizo renacer, o sea, volver a nacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hagamos un alto ahí. El apóstol Pedro les está diciendo: hermanos, ustedes por la misericordia de Dios han vuelto a nacer, o sea, han renacido. ¿Para qué? Para una esperanza viva, pero no está en esta tierra. Esto que estamos esperando es una herencia incorruptible, no se arruina, nadie la va a contaminar y nunca se va a marchitar, pero está reservada para ustedes en los cielos. Esto es lo que da la capacidad. El Evangelio, Cristo Jesús en nosotros, genera una esperanza, pero es una esperanza espiritual, única, poderosa, que nos hace decir: Dios, tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo. Dios, tú vendrás por mí en la persona de Jesucristo, y vendrás por mí para que yo esté contigo para siempre. Ya no habrá pecado, ya no habrá lágrimas, ya no habrá nada ahí. Pero ¿qué dice el versículo 6? En lo cual vosotros os alegráis en esta salvación, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué dice? A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. La esperanza del cristiano tiene poco que ver con esta tierra ya. Cuando venimos y somos renacidos a una nueva vida, a esto que la palabra llama el reino de Dios, y vivimos en el reino de los cielos, en el reino de Dios acá en la tierra, ya la nueva vida en Cristo. Pero ahora, si como humanos normales que nacemos, nuestra esperanza es alcanzar cosas en esta tierra, es algo natural en la naturaleza caída. Es algo natural querer estar bien, querer levantar el nombre propio, es algo natural. Pero ahora renacemos a algo nuevo, todo es nuevo. Pero ahora vemos hacia adelante, hacia lo eterno. Entonces el apóstol Pedro comprendía eso y le dijo: ustedes han sido renacidos para algo eterno. Pero mientras eso llega, habrán que sufrir en muchas áreas. Pero ustedes tienen un gozo inefable y glorioso que les va a permitir anteponerse a eso. Es Jesucristo. Por eso entonces decimos que el Evangelio, la salvación, la nueva vida, nos da la capacidad de anteponernos a las pruebas. ¿Por qué? Porque sabemos que esto lo único que hace es fortalecer nuestra fe en Dios y nuestra fe eterna. Eso lo comprendieron estos hombres y mujeres que iban esparcidos. Iban por todos lados y empezaron a decir: bueno, aquí lo que tenemos que hacer es lo mismo que hacíamos en Jerusalén, predicar. Y si nos tiran a otro lugar, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que hemos hecho desde que conocimos a Cristo: predicar y compartir el amor. Entonces, algunas conclusiones del Evangelio. En primer lugar, llena nuestra vida completamente. En segundo lugar, nos da la capacidad de anteponernos a cualquier dificultad en esta vida. Y en tercer lugar, produce un gozo. Hay muchas más, pero yo llegaría hasta acá. Produce un gozo que nadie ni nada nos puede quitar ese gozo. Aleluya, gloria al Señor. Esta alegría, este gozo, que hermanos, que la palabra gozo no es ausencia de males. La palabra gozo en la palabra siempre se ha referido al gozo de la salvación. ¿Se recuerdan cuando David, él pecó, pero algo que le pidió a Dios? Él le dice: por favor, no apartes de mí tu espíritu, y el gozo de la salvación no sea quitado de mí.
Y lo que estos hermanos habían comprendido, no lo sé, podemos imaginar. Tal vez los hermanos empezaron a vivir, no sé, unos 30 hermanos en un solo lugar pequeño, no sé. Porque muchos habían sido esparcidos, pero ellos tenían este gozo. Y este gozo es el que les da el evangelio y el que les da la capacidad de continuar esparciendo esa semilla del evangelio. Mis hermanos, como un ejemplo, puede ser el proceso del cristiano para llegar a ese fin en esta tierra, que es conocer a Dios y hablar de las maravillas del Señor. Pero mire, hermano, todos los que viven cerca mío y todos los conocidos ya saben, pues hay muchos otros lugares también donde podemos dar testimonio, y estoy seguro que muchos de los que están alrededor nuestro no lo saben. Muchos, cientos de los que hay cercanos ahí. Pero hermanos, la realidad es esta, y con esto sí concluyo. Porque muchas veces, a veces siento, no sé, que tal vez siempre hay que predicar, porque no es obligación, no. Estos hermanos habían comprendido que lo tenían que hacer por medio del Espíritu. Ellos comprendieron. Y eso es y a ese grado. Eso es lo que debemos decirles, es que cuando llegamos a Cristo, caminamos ese camino a Damasco y todo se enciende, ahora todo es full color, no hay nada más de lo que podemos compartir, ¿verdad? Y enseñar y hablar. La idea es que el Espíritu Santo, aquel que sabe que era un errante, vagabundo, mendigo, enemigo de Dios, pero ahora ha sido alumbrado por Cristo, ha comprendido el evangelio, ha recibido el perdón de los pecados, ahora viene a ser embajador. Un embajador representa bien su país, y nosotros somos llamados a representar bien el reino del Señor en toda pureza, santidad, justicia, caminando, anhelando caminar en perfección, en madurez y compartiendo esto. Por lo tanto, mis hermanos, el proceso del cristiano para ser un evangelista es una responsabilidad de todos. ¿Qué más claro? Los apóstoles, o sea, los líderes, los que daban esas enseñanzas en primer lugar, los que adoctrinaron a toda la iglesia en primera instancia, ellos se quedaron en Jerusalén. Que el Señor despierte nuestra vida por su Espíritu. Ni un pastor lo puede hacer, ni un evangelista lo puede hacer, pero el Espíritu Santo sí lo puede hacer. Si es necesario que el Señor haga lo que tenga que hacer. Pero estamos creyendo, hermanos, que vamos a ver tiempos gloriosos, aunque el mundo cada vez más vaya en decaimiento, en mayor maldad. Pero yo estoy seguro que así como estos hombres fueron movidos ahí por esta persecución, pero ellos iban como esa antorcha, cuando ese atleta va corriendo con esa antorcha y todos lo pueden ver. Un escritor, un hermano muy usado por el Señor, que falleció ya en los 90s, dijo: el fuego no se advierte. El fuego nadie lo promueve. Hermanos, si ese es el deseo, cuando una iglesia verdaderamente está en fuego, o sea, compartiendo el amor de Cristo, no necesita promoción, sino que el mismo Espíritu es el que enciende, y el que los demás ven, observan y ven y dicen: ahí está el Señor. El fuego no se promueve. Esta iglesia, ellos no hacían banners. Ellos eran los banners. Ellos eran los afiches. Ellos mismos, sus vidas, que no tenían nada, pero tenían algo más superior. Ellos mismos eran la figura del evangelio. Hermanos, ustedes y yo, de igual forma, continuemos apoyando a los misioneros de todo corazón. Pero mientras ellos van, nosotros también tenemos que ir aquí donde nosotros vivimos. Padre, gracias, Señor Jesús, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Padre, en tu palabra encontramos toda la enseñanza
rica, abundante en lo que nosotros ahora somos en Cristo. Señor, qué bueno saber que hemos sido perdonados. Qué bueno saber que ahora somos nuevas criaturas. Qué bueno saber, Padre, que somos salvos y que después de esta vida, Señor, eternamente estaremos para ti, aquellos que perseveren. Gloria a Dios, Padre, gracias. Pero también, tú has dejado una responsabilidad, Señor, muy linda, que no se la has dado a nadie más. No se la has dado a los ángeles. No se lo has dado a los árboles, a tu creación misma, parte del hombre, sino que se la has dado a tu iglesia. Padre, estoy seguro que estos hombres de los cuales hemos leído ahora, ellos no iban regañadientos, Señor, ellos no iban obligados, no, Señor, sino que aquellos que se han encontrado contigo en ese camino a Damasco, lo único que podemos hacer es hablar de ti, de tu amor, de tu evangelio, Señor, y de vivir de acuerdo a tu voluntad. Señor, permítenos, por medio de tu Santo Espíritu, despertar, que nuestros ojos sean abiertos y que nuestros oídos escuchen y sean sensibles. Cuando tú de ahora en adelante nos empieces a hablar y a decir, háblale a él, háblale a ella, habla a este muchacho, háblale a este hombre, a todos, a todos. Padre, por favor, Señor, sabemos que hay tribulación, sabemos que hay necesidad, lo sabemos exactamente, Padre, pero permítenos ir más allá de lo que a mí me falta, que no tengo, que tengo que hacer, que debo alcanzar, y poder ir, aleluya. Señor, nosotros ya llegamos, nosotros ya estamos en el reino, pero hay muchos, Señor, millones que aún no. Claro, tú vas a alcanzarlos, pero no es nuestra responsabilidad en sí ganar el mundo, no, sino simplemente hacer tu voluntad, Señor. Y estos hermanos son ese ejemplo. Ellos fueron perseguidos, pero más allá de decir, bueno, ¿qué me falta? ¿Qué puedo hacer? Ellos creyeron que tú les ibas a proveer. Y ellos dijeron, lo que tenemos que hacer, el Señor nos ha traído aquí, tal vez no de la mejor forma, hemos venido acá por persecución, pero lo que tenemos que hacer es continuar con esto. Padre, despiértanos, Señor. Despiértanos, Señor. Que como dijo ese poeta, Señor, en esa canción, poeta español, que las iglesias ya no estemos preocupándonos que si hay que levantar las manos o no hay que levantarlas al cantar, si unos hablan en lenguas, otros no, si esto y lo otro. Que comprendamos, Señor, que tú nos vas a llenar con tu espíritu, sí, Padre. Sí vamos a hablar en lenguas, sí vas a obrar milagros por medio de nuestra vida si a ti te place, pero el fin no es ese. El fin es ir. Padre, en el nombre de Jesús, ahí donde nos movemos en nuestro trabajo, que compartamos de tu amor, Señor. En nuestro lugar de estudio, compartamos de tu amor. Donde nosotros vivimos, compartamos de tu amor, Señor. Iban por todas partes anunciando el evangelio.
Ya no hay nada más. Nosotros ya llegamos a la cúspide de la montaña. Ya hemos sido salvos. Pero todavía hay muchos, Señor. Todavía hay muchos que aún no han llegado a la cúspide, Señor. Aquí está nuestra vida, Señor. Ya no queremos ser obligados por nadie, sino simplemente queremos ser sensibilizados a tu Espíritu Santo. Aleluya. Sensibilizados a tu Santo Espíritu, Señor. Gloria a tu santo nombre, Señor Jesús.